Especiales, fin de semana. Tarde en punto. Bienvenidas, bienvenidos a este especial cultural de RTVC a través de Señal Colombia, la señal de la gente, la señal de la paz y las 73 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Continuamos con esta octava Feria Latinoamericana del Libro de Cartagena. El cineasta, realizador y escritor Harold Trompetero habló con nuestro compañero, el periodista Mauricio Pichot. Lo hizo sobre sus películas, las motivaciones de las mismas y sus libros. Saludo cordial, de nuevo la presencia de Señal Colombia de RTVC Noticias en estas transmisiones especiales desde Cartagena de Indias en el marco de la octava Feria Latinoamericana del Libro en el Corral de Piedra. Desde hace 2-3 días y hasta este siguiente fin de semana vamos a continuar llevándoles a ustedes todas las incidencias, la presencia de escritores, de poetas, de toda esta gama de literatos que se hacen presentes aquí en el Palacio de la Proclamación. Y saludo a esta hora en esta transmisión especial a Harold Trompetero. Él es un realizador, cineasta. ¿Cómo más lo presento? Bienvenido, Harold. Ahora escritor. Ahora escritor. Yo soy un escritor que hace películas. Muy contento de estar acá en la feria. Gracias por el cubrimiento a la Señal Colombia, a la señal de los colombianos. RTVC es un estandarte que nos acompaña por todo el país en todo este barullo cultural que hay. Entonces, muy feliz de estar en la feria de Cartagena. Recordémosle, Harold, por favor, a la audiencia, a quienes de pronto tienen escasa referencia de su trajinar de hace más de 30 años ya en el cine y en la televisión colombiana, algo de lo que usted ha hecho, por favor. Bueno, hay muchas cosas. En la página de RTVC hay muchas películas mías, lo que está Riverside, Diástole y Sístole, Locos, y pues en otros lugares pues hay muchas, son 25 películas que he hecho, series de televisión, comerciales, pues El Paseo 1, El Paseo 2, Perros, Nadie sabe para quién trabaja, La Patasola, que fue la última película, la película más vista en Prime Video en este momento. Son millones de espectadores y 25 películas que hemos hecho. Claro, todas con una trayectoria y un reconocimiento del público colombiano, pero especial y particularmente llamó mucho la atención de mucha gente Diástole y Sístole, ¿no? Diástole y Sístole es una película que marcó un antes y un después, fue como una película brecha en el cine colombiano, cambió las narrativas, cambió la forma de hacer humor, creo que fue de las primeras películas no estructuradas y capitulares que hubo en Colombia, y pues tuvo muchísimo éxito y sigue siendo un clásico. Creo que se puede ver gratis en YouTube y todo. Hay una frase, si se quiere, una frase de cajón que se ha conocido durante décadas, que hacer humor es algo muy serio. Yo tengo una frase que no es mía realmente, es de Shakespeare, que dice que humor es todo lo que le pasa a los demás, tragedia es todo lo que le pasa a uno. Claro, ok. Y esa es la esencia de Diástole y Sístole. Diástole y Sístole es una película, uno de los problemas más graves que tenemos en Colombia es que no sabemos querer. Somos una sociedad que tiene fracturada los sentimientos, no somos honestos en lo que somos como seres afectivos. Y Diástole y Sístole fue el primer experimento en una búsqueda con respecto a ese tema del amor, y es la honestidad que hay en las relaciones de pareja, en la semilla básica de la concepción del amor, que es la relación de dos personas para configurar un núcleo familiar. Y pues, por ejemplo, hay encuestas que dicen que Colombia es el segundo país más infiel del planeta, en donde más se cultiva la infidelidad. Entonces, Diástole y Sístole y muchas de mis películas han tenido como eje central reflexionar de manera jocosa y pues hiriente en cierto momento sobre lo que va ese tema. ¿Por qué no sabemos querer los colombianos? ¿Habrá alguna causa específica
¿Tendrá que ver con los ancestros, con esa historia de violencia de más de 400, 500 años? Total, Colombia es una nación, un país, más que una nación, un país político construido a punta de violaciones. Hay violaciones físicas, carnales, muchas de nuestra herencia es una violación, y hay muchos otros tipos de violencias que han estado pues mediando la configuración como sociedad y la familia, la configuración de la familia. Hay muchos dolores, muchos traumas, hay formas, la sociedad colombiana asume, el individuo colombiano asume un rol frente a la familia, frente a la pareja, y otro por fuera de ella. Y eso hace que cree muchas violencias. Somos una sociedad rota sentimentalmente. Y una especie de doble moral en esos roles de cada individuo, ¿no? Yo creo que más que doble moral es un miedo a saber querer, como a no asumir lo que es querer. Creo que no hay nada más complejo para un colombiano, sobre todo para un hombre, decirle a un papá que lo ama. Sí. Es tortuoso, es difícil, no nos han enseñado el amor. Por el contrario, nos han dicho que madre solo hay una y padre es cualquier hijo de puta. Sí. Citando escritores que dicen esto, no estoy diciendo ninguna vulgaridad ni mucho menos. Entonces, ese rompimiento con las fibras, también la configuración de la sociedad colombiana se ha hecho muy patriarcal, pero con una fuerza muy matriarcal a la vez. Claro, pero fíjense que en relación con la expresión que usted acaba de lanzar, lo decía Jaime Garzón, a quien usted conoció suficientemente, que la sociedad colombiana se escandalizaba mucho más con un madrazo a aceptar la cantidad de barbaridades que en Colombia ocurrían, que los niños murieran de desnutrición, que los niños no tuvieran agua para calmar la sed, que no tuvieran educación, es decir, una cantidad de flagelos que no nos afectaban como sociedad, pero sí nos afectaban esas situaciones que usted relaciona hace unos segundos. Claro, y yo creo que también tiene que ver con una negación de clase. Nosotros somos muy arribistas, somos una sociedad muy arribista, y somos muy complacientes con el que viene de afuera, nos arrodillamos muy fácilmente, y eso nos hace aminorarnos. Y somos una sociedad que no sabemos resolver conflictos, que no sabemos confrontarnos. Discutir, alegar está mal visto. Cuando discutir y alegar es una cuestión natural, y eso, un alegato, una discusión. La gente dice, ¿qué problema con la polarización? La polarización es necesaria. Es necesaria, es bueno tener la contradicción, pero acá si hay contradicción hay muerte. Sí. O sea, si tú contradices algo, puedes llegar a correr en juego tu vida. Claro. Tú ves a los argentinos, a los italianos, a los franceses, a los mismos caribeños en Puerto Rico, a los cubanos, se alegan y terminan la discusión, se dan un abrazo y se van a tomar un trago juntos. Claro, es mucho mejor la polarización a los escenarios de violencia a los que nos hemos enfrentado. Y al consentimiento a las malas, a que yo tengo que aceptar lo que tú dices porque tú lo dices. No tengo por qué aceptarlo, pero tampoco tengo que matarte porque no estoy de acuerdo. Exactamente. Estamos hablando con Harold Trompetero, cineasta, realizador, un gran... un intelectual colombiano de los medios de comunicación que refleja en todo lo que hace la realidad de este país. Y está presente aquí en la 8ª Feria Latinoamericana del Libro en Cartagena de Indias. En Señal Colombia, lo decía usted iniciando la entrevista, los televidentes pueden ver muchas de sus películas gratuitamente. Definitivamente es un espacio muy amplio y absolutamente necesario para ustedes los cineastas y los realizadores, ¿no? Claro, y la invitación a la gente que vea nuestras películas colombianas. Pueden entrar a la plataforma de RTVC y ahí hay muchas, no solo mías, hay películas de Víctor Gaviria, hay películas de Sergio Cabrera, de Felipe Arjure, de muchísimos realizadores nuevos y jóvenes. Tienen sus películas ahí, películas de San Andrés como Keila, películas del Pacífico como Chocó. Es el mar de películas
colombianas ahí y es una ventana súper importante y ojalá no se vaya a cerrar esa ventana que es vital para nuestra difusión audiovisual. Además de esta ventana, Harold, también ustedes en estos más recientes años, con la explosión de la internet, de las redes sociales, tienen la opción del streaming, de las aplicaciones, ¿no? ¿A usted qué tal le ha ido en esas aplicaciones? A mí me parece que es un mal necesario. Es evidente que hay una caída de la asistencia a los cines, a los teatros, y yo creo que eso es un problema de los cineastas. Permítame, le interrumpo, ¿no es buena la competencia? Es buenísima, pero el problema es que los cineastas no estamos hablándole a nuestro público, no le estamos hablando a Colombia, no le estamos hablando a la gente, no estamos contando nuestros problemas, nos estamos complaciendo en que nos invitan a Toronto, que nos invitan a Canadá, que nos invitan a Berlín, a Cannes, a Venecia a mostrar nuestras producciones, pero no las llevamos a Palenque, no las llevamos a Cartagena, a Tumaco, no hablamos con nuestro público, no hablamos con nuestra audiencia, la gente no entiende el cine que estamos haciendo los realizadores colombianos y me parece que eso es gravísimo. Y por eso los streamers, las plataformas son una forma de visualizar muchas cosas que no son visibles de otra manera. Se producen muchas películas, pero hay un caso acá en Cartagena de hace muchos años de una película que se llamó Bandolero, no sé si la recuerdas, que la hicieron los muchachos con una cámara de una prendería y la editaron en un café internet acá y la terminaron vendiendo y vendieron 5.000 CDs en DVDs en Basurto. Caramba. Hoy en día hay miles de contenidos que tienen millones de reproducciones que no están en el mainstream, que no están en las salas de cine, que no van a los festivales y que lo hacen pelados en el Amazonas, en Palenque, en Chocó y se están viendo en YouTube y se están viendo en estas plataformas. Y es necesario que la gente acceda a ellas también. Total. Claro. Es conocer la historia, es conocer el trasegar de este país, de esta sociedad. Usted está aquí en la Feria Latinoamericana del Libro como escritor. Esto es En el ojo del huracán. Esto es una historia, decía usted, fuera de cámaras, la manera de crónica del huracán Iota en San Andrés. Total. En el ojo del huracán es una... Yo tuve un rompimiento muy íntimo, muy personal y tuve una depresión muy grande y terminé pasando esa depresión en la isla de Providencia, acostada en una hamaca, llorando, acabando de no morirme. Claro. Y cuando llegó el huracán de Iota, yo tengo muchos amigos en Providencia, saludos a todos los amigos de Providencia, a Derrick, a Bruce, a todos los amigos, a Olmo, a todos mis amigos de Providencia. Dije, ¿qué pasaría si una persona deprimida que está pasando una depresión lo coge un huracán? Y me fui a hacer la investigación a los 15 días que pasó el huracán y me di cuenta que mi dolor no era nada con respecto a la tragedia que estaba viviendo, pero lo que descubrí fue unas cosas que reflejan la colombianidad y el interno de lo que somos como país. No es la miseria, no es sino lo absurdo, lo sobrenaturalmente hermoso que somos como seres humanos y lo paradójico. Voy a contar una historia. Uno de los personajes es Peche, que es un guajiro que lleva 40 años viviendo en Providencia, y este personaje, cuando llegó el huracán, se acordó de su infancia, que le decían que en cualquier circunstancia en su guajira lo único que necesitaba era un chinchorro y su mochila para sobrevivir en la vida. En cualquier lado iba a poder tener un hogar si llevaba su hamaca. Y este señor Peche se dedicó a salvar en medio del huracán su mochila y su chinchorro. Se le cayó la casa encima, además se le cayó un tanque de agua, le pasaron palmeras, cocos, tejas, casi lo decapitan. Y al día siguiente del huracán, cuando se para todo el viento, voltea a mirar hacia todos lados, salva su chinchorro, pero no hay un solo árbol para guindar su hamaca. Ese es el tipo de historias de En el ojo del huracán. Perfecto. Y esta, que es la más reciente, dicen que uno nunca debe decir la última, sino la más reciente. Lactar. Lactar. Una historia muy particular, una persona
de 68 años, ¿no? Es la historia de una mujer de 68 años que queda embarazada a esta edad, una mujer de clase alta que se enamora de su chofer y queda embarazada de este chofer y tiene que luchar contra su familia, contra la sociedad. Todos los prejuicios. Con todos los prejuicios. Y es una radiografía muy elegante, en un melodrama muy elegante de lo que somos como colombianos. Visto desde la clase alta, de esa clase alta que a veces no se quiere ver reflejada, viendo la miseria de lo que tiene la clase alta y viendo la belleza que hay en los buenos corazones de los colombianos de a pie. Los ciudadanos comunes y corrientes. Hay una reflexión en torno a el racismo, hay una reflexión en torno a la segregación de los grupos, del homosexualismo, de las otras formas de género. Hay un cuestionamiento en torno al aborto y en últimas es un cuestionamiento que es qué hacer con la vida. La primera palabra, la frase que introduce Lactar es qué hacer con la vida y es una búsqueda de qué hacer con ese ser que van a ser, pero también qué hacer uno con la vida a los 68 años. Perfecto. Harold Trompetero, cineasta, realizador y escritor presente aquí en la feria, la octava versión de esta feria, de la Feria Latinoamericana del Libro, con En el Ojo del Huracán y con Lactar. Harold, muchas gracias por estos minutos con Señal Colombia, con RTBC. No, gracias a ustedes, un saludo a todos allá en RTBC, gracias por esa misión tan grande que hacen de contarnos nuestro país y a todos los jóvenes que no paren de hacer sus sueños, que sé que hay mucha gente que está muy triste, muy llevada por muchas circunstancias, pero mientras haya sueños hay vida, no paren. Perfecto, muchas gracias, Harold. Aquí sigue la presencia de RTBC Noticias en este lugar, en la octava Feria Latinoamericana del Libro, con estas dos publicaciones de este realizador, de este cineasta, En el Ojo del Huracán y Lactar. Soy Mauricio René Pichot Eyes. RTBC Noticias, ustedes lo saben, es el canal de la gente, es el canal de la paz. Mauricio, gracias desde la octava Feria Latinoamericana del Libro de Cartagena. En un momentito regresamos con usted porque en RTBC estamos por toda Colombia y hacemos historia esta vez desde el corazón del mundo. Vamos a mostrarles unas imágenes porque somos el primer medio de comunicación en llegar y transmitir desde la ciudad perdida, el sitio arqueológico de una antigua ciudad en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pues allí está nuestro equipo de periodistas, técnicos y realizadores para llevar hasta sus hogares la historia de esta joya ancestral en vivo y en directo a través de las pantallas de Señal Colombia y las frecuencias de la Radio Nacional. Tendremos las voces de las comunidades indígenas y, por supuesto, la importante labor de conservación en este territorio. Todo esto en esta pantalla popular. Estas son algunas de las imágenes de este maravilloso lugar y que ahora llega a sus hogares. Vamos a una cortita pausa y ya regresamos con mucho más en este especial de RTBC. Hasta pronto. Especiales, fin de semana.
Actualicé ahí. Especiales, fin de semana. Y 24 de la tarde seguimos en esta transmisión especial desde la 8ª Feria Latinoamericana del Libro en Cartagena. Vamos ahora con el conversatorio en el que intervienen el escritor y poeta Federico Díaz Granados y el cineasta Harold Trompetero. Esto con la moderación del director de la feria, Walter Caicedo. Vamos a ver y a escuchar lo que pasa en el lugar. El día en que la llevaron al asilo, no supo que vería sus cosas por última vez. Así se puso su abrigo y agarró su cartera como quien se arregla para ir a una visita. Fue la última mañana en su habitación, entre las cosas acumuladas por 60 años. Cruzó la puerta para no volver jamás. El asilo era la preparación de la muerte, el último tránsito entre el vacío y la ausencia. Atrás quedaba el esplendor y el pasado, tantas historias que ella protagonizó. Salió para siempre hacia el asilo y se llevó consigo todos los secretos de la casa y la familia. Y se cumplió su profecía de que cuando fuera vieja la llevarían a un manicomio sin ningún remordimiento. Salía para siempre hacia el asilo, sin mirar hacia atrás, porque al igual que la mujer de Lot podría quedar con la imagen detenida de esa fiesta, que ahora era solo destrucción, aún desde sus ojos llenos de sal o de mar. Maestro, yo soy muy mal lector de poesía, pero pues me alucina lo que acabo de escuchar y hay un tema que a mí me alucina y es el olvido, ¿no? De hecho, pues el vallenato del país del olvido, ¿no? Y somos un país del olvido. ¿Usted cómo ve, más allá de sus parámetros familiares y de su relación con sus mujeres maternas, ese país del olvido donde tratamos de olvidar todo, destruimos el Palacio de Justicia y lo quitamos para no acordarnos de que pasó esa tragedia ya, borramos como todas las huellas, como que es un país que se niega a tener memoria? ¿Usted qué opina de eso? ¿Cómo ve eso? Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, estamos, y además nosotros pertenecemos a una generación, tú naces a comienzos de los 70s, somos contemporáneos y pertenecemos a una generación que fue una generación que yo creo que quedó ensanduchada entre el entusiasmo de una generación como la de nuestros papás, que pensó de pronto en la posibilidad de un mundo distinto, más equitativo. Hubo papás, en el caso de mi padre, que fue muy militante en los años 60, en los años 70, estuvo pues en esos primeros movimientos y grupos estudiantiles. Pero también es la generación de los hijos del Frente Nacional que fracturó y fragmentó cualquier posibilidad de minoría, cualquier posibilidad de una alternativa diferente al bipartidismo. Y yo creo que eso fue lo que terminó arraigando mucho más una violencia que por supuesto es ya una violencia endémica en nuestro ADN, que viene pues desde la misma conquista, incluso dice William Ospina desde antes en su ensayo de la Franja Amarilla, plantea que un poco desde nuestras primeras comunidades se resolvían las cosas después de enchicharse, se resolvían las cosas de manera muy sangrienta, o sea que sí hay algo muy en nuestro ADN que tiene que ver con esa violencia y pertenecemos a esa generación y creo que fue una generación que también empezó a crecer con el entusiasmo de unas figuras distintas, Luis Carlos Galán, la posibilidad de
ver un primer avance de la izquierda en los años 80, cuando la Unión Patriótica saca una votación que nunca había sacado la izquierda en este país, que siempre sacaba 80.000 votos más o menos en las elecciones presidenciales, y Jaime Pardo Leal llega a sacar casi 400.000 votos, más unas listas con representantes a la Cámara, en fin, y por supuesto esto asustó a la derecha colombiana y pues exterminaron a todo este partido de la UP, como bien conocemos, y fíjense que han tenido que pasar casi 40 años para que haya un reconocimiento del Estado en el tema de entender que sí fue de alguna manera un crimen de Estado todo esto que ocurrió con todos los demás actores de la violencia. O sea que pertenecemos a esa generación que vio cómo mataron en el aeropuerto del puente aéreo a Bernardo Jaramillo y en un avión a Carlos Pizarro, que 40 días antes había entregado las armas, había confiado en el Estado y había entregado sus armas y se había convertido en un candidato que creía en el sistema democrático que le estaban ofreciendo a cambio de que dejara las armas, y lo asesinaron en un avión rumbo a Barranquilla, una gira en la que estaba empezando pues a hacer política. Entonces vimos cómo se desmoronó eso, vimos, estando muy niños y adolescentes, la toma del Palacio de Justicia. Entonces han sido una cantidad de sucesos que yo creo que nos hicieron y nos marcaron como una generación muy desencantada, y una generación que ahora de alguna manera ve de todas formas, con sus defectos, con sus dificultades, con sus propias contradicciones, vemos cómo la aparición de un órgano de justicia llamado la JEP, una unidad de víctimas, una comisión de la verdad, pues de alguna manera hace un esfuerzo por recuperar esa memoria y por recuperar que se sepa la verdad de qué fue lo que pasó. Yo sí creo que eso es importante, no solo para nuestra generación, sino para las generaciones venideras, porque si se quiere construir un país mucho más justo, mucho más equitativo, pues hay que hacer ese pacto social y hay que hacer ese nuevo pacto y consenso de la sociedad con quienes han estado en todas las orillas, de alguna manera, en la construcción de una posibilidad de un país más justo. Y en ese sentido sí siento que todos estos organismos que mencioné están haciendo un ejercicio por recuperar la memoria. A mí sí me preocupa que Colombia es un país que olvida muy fácil. Tengo un recuerdo, yo creo que tú lo debes tener también, cuando asesinaron a Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989, era un viernes. Ese día el país estaba consternado por la muerte de Galán. Sin embargo, el domingo era el primer partido de la eliminatoria a Italia 90, era Colombia-Ecuador. Y la noticia es que Galán había pronosticado que el partido quedaba 2-0, efectivamente quedó 2-0. Ese día, yo creo que con los goles, creo que fue de Iguarán el primero, no recuerdo de quién fue el otro, pero ese día nos olvidamos de Galán y lo acababan de matar hacía 2 días. Ese día estaba ocurriendo un evento que iba a ser definitivo para los años venideros, y era que un joven adolescente al lado de la tumba del papá estaba nombrando al siguiente presidente, que fue César Gaviria. Juan Manuel Galán, con una hojita de cuaderno, estaba nombrando al siguiente presidente. Entonces, miren cómo allí el fútbol nos llevó pues a olvidarnos por un momento de esa muerte, y cómo hoy en día estamos viendo, yo no sé, a mí me tiene muy impactado, Harold, lo que está pasando con Lucho Herrera. ¿Sí? Todo esto de que están encontrando unas tumbas y unos temas de unas muertes y vínculos con los paramilitares de un ídolo de nuestra generación. O sea, yo esto lo he querido hablar con Ricardo Silva, que hizo esa bella novela Alpe de Hues sobre ese momento épico en el que Lucho Herrera gana por primera vez una etapa del Tour de Francia en 1984, y miren cómo pasan los años y ahora nos damos cuenta que ese ídolo se nos desmorona por estos vínculos con la violencia y con los grupos paramilitares. Entonces es algo que, por supuesto, genera otra cicatriz, y pues que es una cicatriz que revive la necesidad de
hay que volver a revisar ese periodo de la historia, hay que volver a mirar nuestra memoria histórica, porque si no va a ser muy difícil que nos reconciliemos o por lo menos que lleguemos a un consenso, ¿no? Maestro, yo pienso que a veces es necesario perder la memoria para que la herida cicatrice. Pues eso mencionaba también ahora Harold, y en el caso puntual de una de las abuelas está la muerte de uno de sus hijos. Mi tío Felipe murió a los 43 años de manera repentina. Era el hijo consentido de mi abuela, de los 3 hijos que tuvo mi abuela Margot. Este era su hijo consentido, por quien ella se desvivía, a la que ella siempre le dejaba en un escondite especial, le dejaba una reserva de plata para que siempre supiera que ahí estaba su mamá cuidándolo, así ya fuera un señor grande, profesional, arquitecto, en fin. Y cuando muere mi tío Felipe, curiosamente en el funeral de mi tío Felipe es cuando empezamos a notar los primeros síntomas de olvido de la abuela, que era, como Gabo la llamó, la memoria de la estirpe. Las cartas que se escribía mi abuela con Gabo, que eran primos, están en la exposición de la Biblioteca Nacional, que termina en 10 días allá en Bogotá. De todo se sabe, una exposición maravillosa donde están esos archivos, en fin, de la Universidad de Texas, más los de la Biblioteca Nacional. Y era pues esa memoria, y cuando vemos en el funeral que ella está como dopada, como un poco ausente, dijimos, bueno, es normal, debe estar un poco confundida. No, ahí empezamos a notar los primeros rasgos y ya no volvió nunca más a ser la misma. Razón por la cual yo siempre he pensado que el olvido, el Alzheimer o la demencia, lo que le haya dado, fue su manera de blindarse frente a un dolor que yo creo que ella no hubiera podido sobrevivir. Ella nunca hubiera podido sobrevivir a ese dolor de la pérdida de su hijo consentido, más de 8 meses, 1 año. Sobrevivió 15 años gracias a que ella se olvidó de eso. Pero yo tengo una pregunta y siento totalmente lo que dicen de que la herida se cura con el olvido, porque creo que ese es el problema que tenemos en el país, que es que creemos que las heridas se curan olvidando. Y creo que eso refleja otras cosas, ¿no? O sea, acá disentir es un problema, es guardar el silencio. Y yo creo que vivir en el olvido, vivir sin memoria, como Gabo le pasó, pues ya no es vivir, es negar la vida, es negar la existencia. Creo que hay unas filosofías y unos discursos que son muy peligrosos, que por ejemplo, ¿por qué tiene de malo que seamos polarizados? Como que disentir, como que estar desacuerdo es malo. Yo creo que es bueno que estemos polarizados, creo que es bueno que haya contradicción, pero como que no, entonces como que olvidémonos que estamos en contra, ¿no? Esa mirada de que somos conservadores y liberales y vamos a la misma misa, o a la misa de 6 y uno a la misa de 5 y somos lo mismo al final. Y como que no, creo que la confrontación es buena, es bueno recordar, es bueno vomitar la herida y echarle sal a la herida y vivirla, porque lo otro no es vida. No recordar, no tener presente eso, uno no lo supera, no le hace catarsis. Mire, yo creo que el Alzheimer de García Márquez tiene que ver con su infidelidad. Estoy convencido de su segunda familia. Él tenía que estar negando a su segunda familia durante 20 años. Tenía que decir los domingos que se iba a una biblioteca cuando se iba a encontrarse con su otra esposa. Negar que tuvo una hija. Quitarle el apellido a una hija. Y negar. Y eso, a mí me parece que la metáfora de su vida fue que al final no recordó nada. Y eso es lo que nos está pasando como país. Entonces creo que eso que se menciona de no recordar, yo creo que entre más recordemos, vamos a llorar, vamos a vomitar, vamos a sufrir, pero vamos a sanar. Ahí sanamos.
hagamos la analogía con lo más sencillo y lo más íntimo, que es una relación de pareja, ¿no? Uno cuando rompe con una pareja, pues la tusa es una tusa inmensa, en fin, uno que se quiere morir y uno consiente la tusa con aguardiente y con boleros y con baladas porque uno quiere tener viva esa herida. Fíjense que cuando uno trata de pasar la página muy rápido y no sana, pues finalmente no va a poder asumir algo nuevo, una vida sola, una vida nueva en pareja, en fin, de una manera tranquila porque va a estar de todas maneras esa carga allí. Tu hipótesis de lo de Gabo, bueno, igual dentro de la familia García Marchiani y en el árbol de los Buendía pues también estaba esa genética del olvido. Sí, fue muy curioso todo lo que pasó y bueno, lo reveló Gustavo Tatis, aquí en el Universal precisamente fue quien reveló eso. Ya lo que se ha venido a saber es que al principio fue muy duro, lo que se viene a saber, que al principio fue muy difícil, sobre todo para Mercedes, y que ya con el paso de los años pues se llegó pues a un acuerdo y todo, y que pues hoy en día Indira está recibiendo pues exactamente las mismas regalías, en fin, por todo pues ese universo y esa marca registrada que es Gabo. Rodrigo siempre ha hablado que tienen una excelente relación, lo mismo Gonzalo, que tienen una maravillosa relación y que un poco también la decisión del apellido fue una decisión personal de su madre y su hija de no querer quedar estigmatizada la niña como la niña extramatrimonial, la hija extramatrimonial, y que finalmente ella está haciendo su carrera cinematográfica con gran éxito. Acaba de ganar un premio en el Festival de Cine de la Feria Cinematográfica de Guadalajara. Ganó un premio y aparece pues Indira Cato, como una gran directora y como una gran guionista. Pero a lo que voy y a lo que tú mencionas de la polarización, es cierto, el país ha estado polarizado, yo creo que desde siempre, solo que antes era muy difícil identificar las verdaderas diferencias porque pues, los liberales iban a misa de 6 y los conservadores iban a misa de 7, pero el país se polarizó. Para mí, desde la misma noche septembrina en la que iban a matar a Bolívar, ese día quedó muy claro que el país estaba fragmentado en dos grandes ideologías y que Bolívar, que nunca pensó que lo fueran a matar, pues ese día él se dio cuenta y pues si bien fallaron los asesinos, pues Bolívar quedó herido de corazón y pues a los 2 años terminó muriendo en San Pedro Alejandrino. Yo lo que siento es que esa herida y que afortunadamente las generaciones sí están cambiando y creo que está pasando algo muy sano con las nuevas generaciones que son muy políticas, que reflexionan sobre el presente político y pues finalmente fueron esas generaciones las que llevaron al estallido social que de alguna manera pues fue determinante en las elecciones del 2022, ese estallido social que fue una manera pues de mostrar un descontento que no era un descontento de unos jóvenes que estaban mamados de estar encerrados por la pandemia, no, traían un desencanto también de mucho tiempo y yo creo que la primera gran desilusión de esa generación que salió a las calles a protestar fue el plebiscito del 2016, porque el plebiscito sí nos puso un color y nos puso un nombre. No sé si ustedes recuerdan que antes del plebiscito la gente de derecha era vergonzante, no les gustaba llamarse de derecha. O sea, tan es así que se llaman Centro Democrático, ¿sí? El partido se llama Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe. No se denominaban derecha, ellos siempre decían, somos de centro, somos, en fin. Cuando sale esa noche del plebiscito, todo ese bloque donde está Alejandro Ordóñez, donde está Álvaro Uribe, donde está Iván Duque, donde está Pachito Santos, donde está Marta Lucía Ramírez, cuando salen todos en la foto diciendo, sí, somos de derecha, o sea, fue la primera vez que quedó muy claro que sí había y que ellos sí ya se denominaban como tal, y fue así como pues quedamos marcados en esos dos grandes bloques y por eso el centro empezó a desdibujarse tanto, ¿no? Porque no se permitió esa discusión que tú mencionas, que yo siento
pues que era absolutamente necesaria. Yo vengo, como les decía, de un evento sobre los 500 años de Santa Marta. Digamos, la mayor tristeza, pero también el gran hallazgo de todo esto, pues es que hay dos fiestas, llamémoslo así. Está la fiesta que está celebrando la Fundación Hispánica de hace 500 años y está la fiesta que de alguna manera está conmemorando el encuentro, la inclusión, el cruce de las culturas, del mestizaje. Entonces va a haber dos grandes conciertos, porque uno lo organiza la alcaldía, otro lo organiza el Ministerio de Cultura. Entonces va a haber una gran serenata el 27, otra gran serenata el 28, en fin, y todo eso pues lleva a que se abran esas discusiones que tú, como bien lo mencionas, y estoy de acuerdo, son necesarias, son absolutamente necesarias si estamos pensando hacia adelante, por lo menos a mirar hacia adelante un país pues mucho más inclusivo y diferente, ¿no? Hablando de la memoria, ¿qué importancia tiene que en el pénsul académico hace décadas nos hayan retirado la historia, el texto de historia? No, absolutamente grave, porque pues ya cuántas generaciones han pasado de estudiantes que no han visto una clase de historia, donde si bien esa es otra discusión, oye, que si los libros de historia estaban siendo de alguna manera orientados por una tendencia, yo me acuerdo para mi generación había un debate porque los libros de Editorial Norma, que eran los libros que se leían en los colegios, en la gran mayoría de colegios, pues era una historia muy oficial contada, como desde un lado muy conservador incluso y muy hispano. Hasta que apareció esa historia que hicieron Silvia Duzán y Salomón Kalmanovich, que era una historia de Colombia para colegios que publicó Editorial El Cid, y que fue polémica porque entonces consideraban que era una historia marxista, en fin. Pero el asunto es que al suprimir esas clases de historia, al suprimir las clases de geografía, al suprimir las clases de cívica, pues le hemos quitado la posibilidad a una cantidad de generaciones de conocer un poco de relato histórico para que ellos mismos lo interpreten y tengan pensamiento crítico y sepan si lo contradicen o no lo contradicen, o si se tragan entero el cuento o no. Pero el análisis histórico de muchas maneras sí se ha visto de muchas formas fragmentado y dinamitado por esta falta de la clase de historia como tal. Hoy en día, pues muchas de las clases de historia son modelos de Naciones Unidas en que hacen como un juego de roles, que hacen como una especie de reality en el que se trata de argumentar sobre las posiciones de distintos países, porque pues estamos pues viviendo un mundo mucho más globalizado, pero en el que se está desconociendo totalmente. Yo soy profesor de un colegio, trabajo en un colegio y me doy cuenta por mis estudiantes que la falta de criterio crítico de muchos de ellos es porque repiten simplemente lo que están diciendo en sus casas. Y yo estoy convencido que la gran enfermedad de nuestra sociedad colombiana es no tener memoria. Es que, y yo creo que esa dinamita lo tienen claro las clases dirigentes. O sea, yo no quiero hablar de teorías de conspiración ni nada de eso, pero es que la memoria es vital para entender lo que uno es. Y eso tiene que ver también con las casas, con las familias, como que a veces se niega. No queremos saber de su tío, no queremos saber de ese personaje que se perdió, como que esa otra ala de la familia no existe, y eso se refleja como en un fractal en toda la sociedad. Y eso que usted acaba de mencionar, de haber quitado la historia, de haber quitado hasta la geografía, y ahora se llaman ciencias de no sé qué, tiene un nombre ahí rarísimo, no le demos las herramientas para que estos seres conozcan lo que somos. Y eso es gravísimo. A mí me pasa en mi casa, yo le pregunto cosas a mi mamá y mi mamá no quiere contarme cosas. Me evade, pero, o sea, si eso pasa en la historia mínima
en la historia íntima, pues no queremos saber qué fue lo que pasó en un proceso de paz, no queremos saber qué pasó en unas elecciones, qué pasó no queremos saber de nada y no queremos que se sepa, ¿no? Y eso tiene que ver también con el discernimiento. Acá discutir con alguien está mal visto pelear. Está mal, si uno se pone a discutir con una persona en una esquina, dice, acá puede haber bala, ¿sí? Y vemos otras sociedades, otras culturas, los argentinos, los españoles, los franceses, los dominicanos, los puertorriqueños, que se dan gritos y pelean y esto, y terminan y che, un abrazo, nos vemos, hasta luego. No hay ningún problema en disentir, en ventilar lo que somos. Y yo aprovecho y te pregunto, ya que te tengo acá con esta audiencia, te pregunto por las películas, porque yo siento que desde el cine hay un grupo de directores, entre los cuales te incluyo, pues que hacen un esfuerzo por no solamente retratar la idiosincrasia nacional, sino que a través de esa idiosincrasia que ya de por sí es cómica, o sea, no es que vamos a hacer películas cómicas a propósito, sino que ya hay una idiosincrasia que es tragicómica y que nos da para muchas cosas, recuperar un poco de esa memoria cultural, volver a recuperar el habla de los barrios, en fin, yo creo que ustedes están haciendo un ejercicio maravilloso, por lo menos por conservar parte de esa memoria, ¿no? Yo creo que se ha venido haciendo, pero en este momento se está perdiendo. Pienso que si hubo una conciencia muy grande, como por ejemplo, a mí me parece que el fenómeno cultural, de los fenómenos culturales más importantes que ha habido en Colombia, ha sido Víctor Gaviria. Víctor Gaviria nos puso un freno, y sobre todo a la sociedad antioqueña, que si no nos hubiera mostrado esa vendedora de rosas, si no nos hubiera mostrado ese Rodrigo D., si no nos hubiera mostrado esas sumas y restas, el debacle que hubiera existido en Antioquia, en el país, hubiera sido más grande. Seríamos un Mad Max llevado, porque nos puso una radiografía asquerosa de lo que estábamos viendo y nos puso como que, uy, no, la sociedad no puede llegar hasta más, caer más allá y paremos esto. Pero siento, y sucedió con cosas televisivas como Don Chinche, que nos mostró cómo éramos una cultura que terminaba siendo un coladero, que huyendo de todo el país terminaba refugiándose en los barrios marginales de Bogotá. Lo hizo cosas como Betty la Fea, en donde nos dijo, acá hay otros valores en medio de una narcoestética que son distintos a la belleza convencional. Lo hicieron los victorinos. Pero siento que ahorita hay un esnovismo muy grande con los realizadores audiovisuales y las audiencias nos están castigando ese esnovismo audiovisual. La gente no quiere ver el cine colombiano, o sea, casi que el género del cine colombiano es un género odiado, y los únicos culpables de eso somos nosotros los realizadores. También el humor se volvió una fórmula, yo soy parte de culpa de eso. Era una fórmula porque conectábamos directamente, pero una fórmula que se prostituyó, se malgastó, y hay un problema más grave acá, y es que en Colombia no sabemos hacer humor. En Colombia hacemos bullying. En Colombia no. El humor es el único humorista que yo conozco fue Garzón, porque trataba de jugar con el establecimiento, con las estas, pero nunca se iba a los seres humanos. Y cuando se iba a los seres humanos los enfrentaba cabeza a cabeza, de frente, envolándolos y mirándolos a los ojos y diciéndoles las cosas de frente, no haciendo chistes de que si a usted le falta un dedo, o que su hija se llama de tal forma, o que usted es un señor que es gordo, flaco. Y eso es un bullying. Eso es un bullying social, político, que se refleja en todo esto, en todas las instancias, ¿no? Y entonces viene el otro, que son los comediantes, entonces burlándose del que es costeño, burlándose del que es pastuso, burlándose del que es paisa, burlándose del que es homosexual, la burla, el bullying, y no replanteando lo que somos como estamento social ni como forma. Y eso lo está castigando la sociedad de una manera muy dura, y hay una crisis en el mundo audiovisual grandísimo. Por eso
Yo tengo culpa de eso también, lo reconozco, pero es algo. Entonces, lo audiovisual en este momento está en una crisis brutal. Bueno, yo pienso que ese tipo de conversatorios son necesarios y la Feria Latinoamericana del Libro trata de llevarle a las personas otro concepto, qué está pasando a nuestro alrededor, cómo nosotros enfrentamos toda esta sociedad que de una u otra manera nos estamos enfrentando. Me pasó algo muy curioso, me dice unas personas que llegan y ven la fotografía de los invitados y me dice, pero usted es de izquierda. Sí, porque soy de izquierda. No, porque invitó a Holman Morris, porque invitó al mismo Ariel, que es centro izquierda, en fin. O sea, lo catalogan a uno en un evento como estos, que es académico, que es donde podemos nosotros compartir, donde estos puntos de vista nos unen. En medio de la discusión y en medio de tener un concepto diferente cada uno, se respeta, pero nos unen en un solo espacio como es la cultura y la literatura. Y la poesía hace parte de todo nuestro entorno. Entonces, yo pienso que esto es necesario hacerlo, es necesario y hay que invitar. Inclusive me hubiese gustado encontrar a alguien del Centro Democrático, como es el maestro, y alguien de la izquierda y alguien del centro, hablemos de poesía. ¿Saben hablar de poesía? Pero ese es interesante. Yo lo que quiero resaltar es cómo estos espacios que parecen de historias, de poemas, de cosas idílicas y estéticas, terminan siendo la reflexión del país, terminan siendo la reflexión de lo que somos, que esto no va de historias, esto no va de poemas, esto va de lo que somos, de cómo nos transformamos, de cómo nos convertimos en una nación más viable, más equidistante. Yo he sido facho, pero también he sido de derecha, de izquierda. O que Fayad tenía una filosofía muy profunda con el sancocho nacional, pero también era un niño bien, y que era un desclasado que se fue a pasarla chévere también. ¿Sí? O sea, ¿por qué no podemos replantearnos todo y recuestionarlo? Es prohibido recuestionar. Y estos espacios literarios creo que son los lugares. Acá no se está hablando de historias, acá no se está hablando de géneros, acá no se está hablando de cuentos, acá se está hablando de lo que somos como país. Totalmente de acuerdo. La cultura, en general la cultura es el lugar donde nos encontramos para poder hablar de estos temas, yo creo que de una manera incluso más tolerante también desde la cultura. Yo tengo amigos conservadores en la derecha, intelectuales, con los que yo hablo y me enriquezco muchísimo, sobre todo para saber qué no debo hacer, pero me enriquece su argumento. Uno de mis grandes amigos es Enrique Serrano López, el escritor, historiador, ¿sí? Les voy a contar una anécdota. Enrique Serrano fue profesor mío, yo lo amo, lo adoro, y me parece un ser maravilloso. Y resulta que había una compañera, él fue profesor mío y había una compañera que estaba enamorada de él. Y él me llamó y me dijo, Harold, escríbale una carta a Enrique Serrano. Y durante un año yo estuve enamorando a Enrique Serrano a punta de cartas que le escribí. Es el lugar del encuentro. Sí, es el lugar del encuentro y de la empatía. Sí. ¿En qué desembocó la historia? No, él se casó, y después él fue mi director de tesis, y cuando fue mi director de tesis, el epígrafe de la tesis fue la primera frase de la primera carta que yo le envié. Muy bien. Sí. Eso es humor. Claro. Eso es. Este es un espacio que tiene que salir en una película. Claro, indudablemente. Maestro, yo pienso... Sí. Yo pienso que estos espacios es para unir el país. Estamos en medio de un país polarizado, en medio de partidos políticos, de colores, de diferentes personas que piensan lo contrario, pero tenemos que unirlo por medio de la cultura. La cultura nos permite estos espacios y de una u otra manera tenemos que estamos prácticamente de la misma generación,
tratar en lo posible de que la poesía, el cine, la literatura comiencen a converger bajo una sola dirección, que es brindarle al país otra manera de verla. Hay otro punto que yo quiero tratar, qué pena, pero pues es muy inspirador estar acá con ustedes y hablando de estos temas, y es el tema de la resiliencia. Somos un país deprimido, con tristezas, con cosas, gente que no tiene trabajo, que no tiene futuro. Asumámoslo y enfrentémoslo, pero no digamos que somos resilientes. Hay una presión social a decir, tú puedes salir adelante, tú tienes que seguir adelante, no puedo, asumámoslo, y en el no puedo puede que salgamos. Pero esa presión de eso de ser resiliente es una forma de generar olvido. Y creo que hay que pensar en la resiliencia como un mal, y la resiliencia es un mal de los emprendedores. No tenemos que emprender nada. El mundo no está hecho para emprender, el mundo está hecho para vivirlo. Emprenderlo es como quemarlo y dinamitarlo, y no hay que ser resiliente necesariamente. Y eso es generado por el neoliberalismo y el neoliberalismo que genera que siga generando y genere. Y yo veo la angustia de los jóvenes de que yo tengo que ser resiliente y tengo que emprender. No tengo que emprender, o si hay que emprender, emprende un libro, emprende una película, o emprende la contemplación de lo que somos para entendernos. ¿Quién es el que decía que la palabra emprendimiento era darle un estatus, un caché a la precariedad? ¿No? Era un poco como sí, legitimar la precariedad con un término muy positivo, muy de la psicología positiva, que tiene que ver con eso, de no olvidémonos de eso, ¿no? El positivismo y todo. Yo tengo mis peleas con los literatos. Yo me desmarco totalmente de la élite literaria y de la élite intelectual, porque yo pienso que todos los libros son de autoayuda. Absolutamente todos los libros son de autoayuda. Y a la gente le da escozor pensar eso. Y pues, autoayuda también es caer profundo. Que autoayuda es Nietzsche, autoayuda es Sartre, la náusea, eso es autoayuda. Y como que a veces parte de los libros de autoayuda literales lo invitan a uno a olvidar, siguiendo con el mismo tema. Es que el problema es no recordemos, olvidemos. Entonces el autoayuda pasa por encima de lo que subiste, sigue adelante, deja atrás todo, y pues también, y sin ir tan lejos y guardando el respeto por todas las creencias, es el mensaje de muchas religiones, ¿no? Y eso es muy, muy peligroso para el mantenimiento no solo de la sociedad, sino el mantenimiento mínimo de la instancia interna del ser humano. En esos días circuló por ahí una frase de Chesterton que decía: los libros de autoayuda, y lo dijo en 1920 y pico, los libros de autoayuda solo le sirven al que los escribió y el que los publicó, no más. Pero muchísimas gracias, de verdad que sabroso, que alimenta mucho, ¿no?, el alma, este tipo de conversatorio, maestro Federico Díaz Granados. Muchas gracias, y además qué alegría estar con Harold acá. Alegría, reencuentro. Y de verdad vale la pena. El libro Grietas de la Luz está en el stand de Felicar Editores, ahí lo podemos encontrar, y el libro Lactar en Felicar Editores, o sea que los dos libros con los dos autores que los tenemos aquí esta noche, y que es un privilegio, están en Felicar Editores. Entonces, muchísimas gracias. Mañana tenemos una agenda bastante fuerte. A las 2 de la tarde, Ariel Ávila. A las 3 de la tarde, Vanessa de la Torre. A las 5, Fernanda Hernández. Y mañana tenemos bastantes. Roberto Pombo también va a estar con nosotros a las 6 de la tarde. Así es que es una agenda de lujo, y gracias por acompañarnos. Va a estar el doctor Napoleón Botache también presentando uno de los libros que se ha vuelto un tema de conversación, y eso va a ser muy interesante. Entonces mañana vamos a estar llenos. El libro de Sarita también, que estaba por aquí con nosotros. Entonces, gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana.
4:02 de la tarde, estamos con los mejores momentos de la Feria Latinoamericana del Libro de Cartagena, un conversatorio sobre lo que somos como país, la memoria, la paz y el olvido. Y continuamos en el Caribe colombiano porque en RTBC seguimos conmemorando los 500 años de fundación de Santa Marta y por eso estamos en el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta haciendo historia. Somos el primer medio de comunicación en transmitir desde la ciudad perdida, un lugar sagrado para los pueblos indígenas y símbolo de la conexión ancestral de Colombia. Con una hazaña periodística sin precedentes, estamos aquí, transmitiendo desde uno de los sitios más emblemáticos y fascinantes de nuestro país. Un lugar lleno de misterio, de silencio y de historia. Una travesía que hacemos con todas y todos ustedes. Un recorrido que se ve y se escucha porque la tenemos aquí en la pantalla de Señal Colombia, la señal de la gente, la señal de la paz y las frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Cuatro y 4 minutos de la tarde, estamos aquí en este especial con lo que pasa en la Feria del Libro de Cartagena. Vamos a una pausa muy cortita y ya regresamos.
Especiales, fin de semana. Y 10 de la tarde, seguimos en el Caribe colombiano. Regresamos con esta transmisión especial desde la 8ª Feria Latinoamericana del Libro de Cartagena. Volvemos con nuestro periodista Mauricio Pichot, quien conversó con la escritora Carmen Edith Jaramillo. Veamos y escuchemos. Un saludo especial. Continúa esta transmisión de Señal Colombia de RTVC Noticias, del Sistema de Medios Públicos, presente aquí en la 8ª Feria Latinoamericana del Libro en Cartagena de Indias. Continuamos con esta cobertura en donde le hemos llevado a ustedes poesía, literatura, arte, distintas manifestaciones culturales desde la capital del departamento de Bolívar. Ella es Carmen Edith Jaramillo Ospino. No sé cómo presentarla. Tiene tantas actividades, tiene tanto bagaje cultural y profesional. Gracias. Que de verdad yo prefiero que lo diga ella. Carmen, gracias por estar en Señal Colombia, gracias por esta presencia en el sistema de medios públicos. Este es un sistema que se paga, que se mantiene con los recursos de todos ustedes, de todos los ciudadanos de este país. Y estamos llevándoles cultura, estamos llevándole política, deportes, economía, todo tipo de actividades que hay en el territorio nacional, ustedes las tienen allí en las pantallas de Señal Colombia. Carmen, bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer saludar a toda la audiencia de Señal Colombia. La verdad que desde niña me eduqué con Señal Colombia, ¿sabes? Yo aprendía porque había escuelita. Sí, y había bachillerato por radio también. Claro, bachillerato por radio, muy rico. Y bueno, quiero que ustedes investiguen, jóvenes estudiantes, sobre Señal Colombia y lo importante que es para el país y el mundo entero que exista todavía Señal Colombia para el mundo. Bueno, me presento a todos, soy Carmen Edith Jaramillo Ospino, soy arquitecto especialista en lúdica y recreación para el desarrollo de comunidades, docente del distrito, pero ya no en oficio por problemas de salud. He sido una ambientalista empedernida desde muy niña, soy artesana, pues elaboro estas hermosas bisuterías aprendido de nuestros indígenas del sur de Colombia, del Putumayo, que han sido mis maestros. Músico en la universidad, pues me gradué, ¿puedo nombrarla? Claro. Graduada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con tesis meritoria. Y ahí fue mi primer trabajo escrito, porque mi tesis fue un libro titulado Vida y obra de Luis Felipe Jaspe Franco, ese gran arquitecto empírico que marcó la arquitectura, que marcó ese patrimonio material de la época de la República, como es la parte superior de la Torre del Reloj, porque la parte inferior es colonial, la segunda republicana, hizo el quemado, bueno, se nos quemó, se incendió el mercado público de Cartagena, el cementerio de Manga, y bueno, interactuó en muchas cosas y trajo también muchos, en esa fusión con los otros países, sobre todo de Cuba, hubo mucha influencia en la arquitectura republicana en Colombia, y bueno, ahí empezó mi trabajo por la escritura, y pues como te dije ahorita, pues siempre he sido una ambientalista enamorada de las causas que a veces llamamos perdidas, ¿no? Claro. Pues si hay que comer icotea, comemos icotea, pero ¿y por qué no cambiamos por otras especies? Porque estas cuidan los ecosistemas, y no es que no la comamos, porque no es pecado comernos una, no, pero icotea. El pecado es quemar los pantanales para sacarlas, obligarlas y depredarlas de una forma absurda. Siempre hay que tener a Dios en nuestro corazón, y me perdonan de pronto a las creencias de otros, para seguir todos los días haciendo actos de amor por el planeta. ¿Quién más es Carmen Edith Jaramillo? Soy una gestor cultural del distrito Cartagena. Cantadora también. Cantadora, poeta, compositora, soy decimista, decimera, trabajo la décima escrita, y el 98% de mi poesía son en décimas. Me gusta, bueno, he ganado canción inédita, he compuesto cumbias. El año pasado me llevo el honor de haber ganado primer puesto, mi canción inédita, La Virgen de la Candelaria, aquí en las fiestas que se realizan el 2, que uno llama el Festival del Frito y todas estas tradiciones. El 2 de febrero. 2 de febrero, fiesta Correcto. La Candelaria, mi canción ganó. Eres tú mi Candelaria. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Docente del distrito, llevo la pedagogía desde niña, porque yo recuerdo cuando estaba en quinto de primaria, yo vivía en Bogotá,
mis maestros me ponían a trabajar con la maestra de primero como apoyo de aula y yo solo tenía 9 años. Entonces la pedagogía va en el amor, no desistan de sus ideales, mis niños, que nadie te diga tú no puedes. Claro que sí podemos y puedo más que tú, porque tengo las ganas y las energías para hacer lo que me gusta, pero siempre que sean bien a otros, porque a veces muchos hacen lo que les gusta y dañan a otras personas, y dañamos a la fauna y a la flora. Usted precisamente en relación con la fauna está ataviada con un traje absolutamente maravilloso, muy colorido, muy bonito, muy amplio, que tiene que ver además con este libro, con esta obra, Guardiana de los Océanos, Tortugas Marinas, Carmen Edith Jaramillo Ospino. Usted se ha dedicado en cuerpo y alma, en carne propia, desde siempre a cuidar las tortugas marinas, ¿no? Bueno, te adelanto en algo. Yo soy la directora desde el año 2019 de un proyecto cultural en la ciudad de Cartagena que ha sido acogido por el IPCC, que es el Instituto de Patrimonio y Cultura en la ciudad. Y en el 2019 me creé un disfraz para fiestas de independencia llamado Salvemos las Tortugas Marinas de Cartagena. Afortunadamente, bueno, yo pienso que este boom de llevar un mensaje ambiental de amor y de conservación de las especies es significativo y hoy día somos la primera comparsa y creo que la única animalista que te lleva un mensaje de amor por el planeta, porque nosotros llevamos unos báculos de mano, unos bastones de mano en el que te decimos no utilices bolsas plásticas, cuida los manglares, no dañen los ecosistemas, no consumas mis huevos, no compres carey y muchos mensajes. Y se los vamos diciendo a la gente y entonces es muy llamativo. Ese año por primera vez participábamos, ganamos 3er puesto, mejor disfraz colectivo. Y ya desde el año 2024 y 2025 nos atrevimos a ir a Barranquilla al carnaval. Y afortunadamente en los 2 años consecutivos ganamos Joselito Carnaval de Oro entre las mejores comparsas, porque en Barranquilla voy como comparsa, 17, 18 tortugas como yo, así vestidas con vestuarios en otros, porque tenemos mucha variedad de colores de vestuarios. Y en Cartagena también en el 2023 ganamos 1er puesto, mejor disfraz colectivo de las fiestas de independencia. Pero no son los premios, a mí me es, digamos que insignificante si gané o no gané, porque no son 3 personas las que van a decidir si soy bien, si soy muy buena o si soy no tan buena. Es la satisfacción de lo que estoy haciendo, de no darme pena de ponerme un disfraz de tortuga, como una vez me dijeron, ¿y a ti no te da pena ponerte eso? Le digo, ¿y por qué? No me mires. De pronto fui hasta grosera, pero no me mires. Claro. Pero si te gusta, mírame, si quieres una foto nos la tomamos, pero sobre todo quiero es que hagas actos de amor por el planeta, no tires bolsas de basura, no contamines. Mira, una bolsa que tú tiras en la puerta de tu casa, cuando llueve, una bolsa plástica. En Cuba les dicen habitas. Por aquí tengo una amiga cubana, Bárbara Elosúa, que también está representando algunas cosas de Cuba. Si tú tiras una bolsa, cuando llueve, la corriente de agua se la lleva. ¡Ay, qué rico! El agua nos limpió el frente de la casa y todo el mundo feliz. Ajá, pero ¿a dónde fue a dar esa bolsa? Fue al caño. ¿Y dónde desemboca el caño? En el mar. Claro. Y resulta que en el mar, perdona, me tomo un minutico, en el mar viven las medusas, que son cartilaginosas, bueno, cartilaginosas, son transparentes y cuando nadan tienen este movimiento. Pero la bolsa plástica en el agua, también cuando se llena, también tiene este movimiento. Y la tortuga la puede confundir con una medusa. Y han encontrado tortugas fallecidas con la tráquea obstruida por una bolsa plástica aquí en su tráquea, porque ellas no están diseñadas para comer bolsas plásticas. Entonces fíjate, yo no mato tortuga, pero si tiras bolsas plásticas en la calle. Sí. Son 2 de las formas más crueles y salvajes, allá iba mi siguiente pregunta, de muerte de las tortugas, cuando se atragantan, cuando se asfixian con estas bolsas en los ríos, en los mares, pero también cuando las van a cocinar, cuando las cocinan vivas, ¿no? Es cruel. Cuando las cocinan vivas para consumirlas. Yo de niña, les comento, yo nací en Chimichagua, Cesar,
esa tierra hermosa que queda ya, a la ya en un rato vamos a hablar de Chimichagua, la tierra de amor, de las playas de amor de Chimichagua, como cantó el maestro José Benito Barros Palomino. Y te cuento que a mí me castigaban porque yo no comí cotea. Pero yo sufría porque yo veía cómo la mataban y yo lloraba. Entonces yo prefería que me castigaran y me dieran rejo, porque nos daban rejo de niños y mira cómo estoy de correcta y no estoy traumatizada porque me sabían corregir. Bueno, pero yo no era capaz, solo por el hecho de ver cómo mueren esas tortugas, cómo las matan. Tristemente no, te las comes, come otra cosa, come pan. Pero además también se comen los huevos de las tortugas. Ah, sí, ¿y sabe qué dice la tortuga? Sí. Un dicho dice, mis huevos no son afrodisíacos, si los tuyos no te sirven, los míos no te sirven, yo no tengo huevos afrodisíacos. No lo son. Entonces, no lo son. Claro. Entonces, la gente cree y cree. Y hay una anécdota que a mí me duele contarla, que no es ni siquiera anécdota, es una realidad. De 1000 huevos que eclosionan en una playa en el mar, de 1000, solo uno llega a la edad adulta. Y está comprobado, lo pueden buscar en las redes, en cualquier centro, en National Geographic. Solo una eclosiona sí, pero que llega de edad a edad adulta reproductiva. Entonces su margen de vida es muy corta. De supervivencia, sí, muy deficiente, muy deprimente. Dentro de todo ese bagaje artístico, Carmen, que usted tiene en sus adentros, usted es cantadora, la he visto en estos espacios, en estas horas aquí en la Feria Latinoamericana del Libro, cantando. Yo quiero que usted lo haga con una canción bellísima que tiene que ver con el mar, con el río, con el Caribe, de ese talento de estas tierras de Talaiguanuevo, eso queda en el departamento de Bolívar, la maestra Sonia Basanta Vides, mejor conocida como Totó la Momposina, porque además estamos acompañados de niños, de niñas, de muchachitos, de muchachitas de 2 colegios de Cartagena. Esos colegios son el Colegio La Milagrosa, ¿de qué barrio? Getsemaní. ¿Y el otro colegio? La Enseñanza. La Enseñanza. La Enseñanza de Manga. Dos de los barrios más tradicionales de Cartagena. En el barrio Getsemaní se dieron los primeros gritos de independencia de la raza negra, del ser humano negro. No deberíamos hablar de raza, del ser humano negro. Desde allí, desde el barrio Getsemaní, se dieron esos primeros gritos de independencia contra el invasor. Y el barrio Manga es otro de los tradicionales. Allí nada más y nada menos que vivió la familia del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Carmen Edith Jaramillo Ospino nos va a interpretar con todo ese bagaje artístico que tiene de cantadora a capela. Sí. El canto El Pescador. Qué rico, miren lo que yo les decía, cómo nuestros espacios influyen en la vida del ser humano. Como les dije, yo nací en un cuerpo de agua más lindo de Colombia y del mundo, el cuerpo de agua con más litros de agua, que es la Ciénaga de la Zapatosa, donde yace yamitando esa piragua que compuso José Barros. Y bueno, Totó la Momposina viene de la depresión momposina, con tantos cuerpos de agua que fluyen por todo esto, con el río. Y nace ese pescador, esa canción tan bonita, a capela. Adelante, por favor. Perdón. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, pero es tan millonario porque él tiene su atarraya. Mágicas canciones hermosas
Y Bolívar nos sigue también matando el bullerengue. A ver, adelante con un bullerengue. Esas son las músicas del río. El bullerengue es una de las músicas del río y son absolutamente abundantes en toda esta tierra, en Mates, en María la Baja, en todas esas poblaciones del departamento de Bolívar. Adelante, Carmen. Matthews, me mataste con este tema, porque el bullerengue es vida y los jóvenes hoy día se están inyectando de bullerengue. Señores, cosa más buena que el golpe de mi tambor. Cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo. Señores, cosa más buena que el golpe de mi tambor. Cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo. No dejes callar el tambor, si yo me llego a morir. Me entierran con bullerengue pa' poder irme feliz. Señores, cosa más buena que el golpe de mi tambor. Cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo. Y siguen los sonidos, y siguen los pregones, y podemos irnos a los Montes de María con una décima de mi autoría, que invoca mi libro. Ah, porque también es decimera, Carmen. Y podemos irnos a los Montes de María. A ver. En mi libro te cuento que en la historia de este libro de tortugas, dicen que las tortugas son prehistóricas, que viven hace más de 200 años y que están sufriendo hoy lo que no sufrieron cuando existió la explosión que acabaron todos los dinosaurios. Dicen que años han pasado, más de 200 millones, siempre en varias direcciones, mares hemos navegado. Cual fósiles del pasado, hoy te queremos contar que ahora puedes ayudar porque somos importantes desde ahora y mucho antes. Somos guardianas del mar. Y así va mi libro, a peso de décimas. Y les cuento otra cosa, que la décima viene de España. La décima la inventó un señor loquito por ahí. Todo el mundo decía loco, porque es que a los que inventamos y hacemos cosas nuevas nos dicen locos, el señor Espinel. Pero la décima tiene una métrica que tú la puedes cantar como tú quieras, le puedes poner la música que quieras en tu mente, en tu imaginación. Vamos a cantar este pedacito, no la voy a cantar completa, ahora la vamos a cantarla en cumbia. Somos guardianas del mar, esto debes de saber, nos debes de proteger y nuestra especie cuidar. Entonces, tú coges un libro, este libro de las tortugas que trae para colorear, tiene crucigramas, tiene sopitas de letra, tiene poesía, cuento, literatura, en el que el niño se sumerge en un mar de tortugas, pero con una misión de sembrar en ellos semillas de amor por un planeta mejor, para que ellos piensen en la importancia del planeta que tenemos que dejarle a las futuras generaciones. Ella es Carmen Edith Jaramillo Ospino, cantadora, arquitecta, decimera, defensora de las tortugas marinas. Le voy a poner un reto muy respetuosamente, mientras hablo con Nubia Marrugo, a ver si va improvisando en el mejor sentido de la expresión una décima, un verso para Señal Colombia, para RTVC, para el sistema de medios públicos que está presente aquí en la 8ª Feria Latinoamericana del Libro. Si quiere, lo puede hacer como cumbia, como bullerengue. No, vamos a ver qué sale. Perfecto. Nubia, muchas gracias. Usted está acompañando también todo este espacio cultural de la Feria Latinoamericana del Libro, la 8ª. Gracias por esta presencia. Por favor, un verso, un poema para todo este público y para Señal Colombia, para RTVC. ¿Cómo están? Me alegra estar aquí en este espacio con los niños de Getsemaní y de Manga. Nuestros ancestros vivían en Getsemaní. Entonces nosotros todos somos, no podemos decir que somos negros, que somos blancos o que somos indígenas, porque somos hechos de esa mezcla, de esa combinación, de razas
Entonces yo siempre me he considerado triétnica, indígena, negra y blanca, y lo dice mi presencia. El sombrero volteado representa a los indígenas del Chinú donde vivía mi madre, de Córdoba. Mis dientes y mis labios a los negros, lo mismo que mi cabello, y mis ojos a los españoles. Entonces les voy a leer una poesía mía que se llama Mi negra interior. Duermo y tengo sueños de libertad, de igualdad, de un mundo sin fronteras y sin discriminaciones. Siento correr por los surcos de mi cabello con pasos presurosos y pies descalzos a mis tatarabuelos. Escucho sus gemidos y puedo olfatear el olor del miedo y de sus sudores. Siento moverse mis pies al ritmo de un tambor. Parece que tienen vida propia y no obedecen al cerebro. No saben su origen triétnico. Mas el negro predomina en mis rizos, mis labios y mis dientes. Ese mirar y admirar el porte, templanza y perseverancia. Hacer de esos seres pigmentados y coloridos que salen de mí al bañarme, al dormir, al bailar. Negra soy de raizal y orgullosa soy y estoy. Muchas gracias. Muy amable. Y terminemos, despidamos, por favor, Carmen, con un verso, con cualquier expresión que usted quiera manifestar. Vamos a ver, Dios mío, yo no soy repentista, pero vamos a ver. Bueno, lo que le salga del alma, no se preocupe. Un saludo a RTV, que se encuentra en Cartagena, esta tierra que es tan buena, y aquí todos, aquí la te pueden ver. Muchas gracias. Tengo seguro y lo sé, que ustedes dan mucho amor, porque regalan folclor a esta tierra que es divina. Y es que todos se imaginan, aquí suena gaita y un tambor. Muchas gracias. Ay, improvisé, Dios Muy mío. amable, Carmen. Gracias. No olvides sembrar semillas de amor por un planeta mejor y contáctame a través de mis redes sociales como Carmen Edith Jaramillo Ospino y te puedes adquirir este libro, que con la compra del libro apoya mi proyecto cultural que tengo con los niños de Ciudad de Bicentenario, que son las mini tortugas marinas de Cartagena. Son chiquis que estamos formando en amor, folclore y arte. Muchas gracias, Carmen Edith Jaramillo Ospino, la guardiana de las tortugas marinas. Ha estado en esta transmisión especial de Señal Colombia de RTVC Noticias, este sistema de medios públicos, en la 8ª Feria Latinoamericana del Libro en Cartagena de Indias. Esta es la señal de la paz, la señal de la gente. 4:32 de la tarde. Gracias, Mauricio. RTVC presente en la 8ª versión de la Feria Latinoamericana del Libro de Cartagena. Señal Colombia y Radio Nacional de Colombia son los medios oficiales que lleva a todas las regiones de nuestro país la agenda académica, los conversatorios, las exposiciones de este evento para que todas y todos ustedes puedan vivir esta feria que se ha convertido en un espacio que visibiliza y amplifica las voces que transforman la narrativa del país desde el periodismo y la literatura. Seguimos también en lo más profundo de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el extremo norte de Colombia, en el Parque Arqueológico de Teyuna, conocido como la Ciudad Perdida, un lugar sagrado para los pueblos indígenas de la región, Arhuaco, Cogi, Huigua y Cancuamo. Y este Yuna es el nombre original dado por los pueblos indígenas que habitan en este lugar, en esta zona que es sagrada y que vibra con la memoria ancestral de Colombia. Estas imágenes que vemos en pantalla nos dejan ver la majestuosidad de este territorio y la fuerza de la madre tierra. Son la muestra también de la importancia de la conservación. Un viaje a través de la Sierra Nevada por el patrimonio vivo de las comunidades indígenas, donde la cultura y la naturaleza son uno solo. Todo esto, y por eso estamos aquí, por la pantalla popular de la Televisión Pública de Colombia y las frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Todo esto lo pueden ver y vivir en nuestros noticieros y en nuestras emisiones especiales, conectados además
con las 73 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Y la cultura se vive aquí en RTVC, en este cubrimiento especial y transmisión. El sistema de medios públicos apoya la consolidación de la cultura de nuestro país. Hablábamos también de la Feria del Libro en Cartagena, también la travesía que estamos viviendo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estamos en el Caribe colombiano en el marco de los 500 años de fundación de Santa Marta. Gracias por acompañarnos, los esperamos en nuestras emisiones de las 7 de la noche, los avances informativos y por supuesto en este espacio de convergencia a través de Señal Colombia, la señal de la gente, la señal de la paz y las frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Hasta pronto.